principalmente me gustaría entender cuál es el régimen, o sea, qué calidad se le da a un expresidente que ingresa a un penal, ¿no? O sea, claramente es un régimen ordinario, pero el penal de Barbadillo, en todo caso, parece haber sido diseñado precisamente para eso, ¿no? Para tener a expresidentes o a funcionarios de alto rango. Sí, efectivamente, cuando el penal se construyó hace casi 20 años, el 2006 se entregó, me parece, si la memoria no me falla, el 2007 se acabó la construcción, especialmente se construyó en esa época para albergar a un expresidente que había sido detenido, ¿no? Se trataba del expresidente Fujimori. Esa fue la finalidad del penal. Luego ha venido ocurriendo con el paso de los años el ingreso de otros expresidentes y por eso también van al mismo penal. Correcto, entonces estamos ante una situación, digamos, más bien de acondicionamiento de un espacio para los expresidentes de la República. ¿Tienen algún régimen especial de visitas? ¿Pueden recibir visitas, por ejemplo, de sus cónyuges? ¿Cómo funciona esa Sí, dinámica con los expresidentes? en el sistema penitenciario hay dos regímenes, el sistema cerrado ordinario y el sistema cerrado especial. Yo desconozco al último interno, Martín Vizcarra, cuál es el régimen al que lo han clasificado, pero si fuera el régimen ordinario, es similar a cualquier otro penal. Si fuera el régimen cerrado especial, también es similar a los penales de alta contención como Ancón 1, como Chayapalca. El régimen ahí es distinto, con mayores restricciones. Los que actualmente están en el penal tienen régimen ordinario. Ello implica que salen de sus celdas a las 7 de la mañana, que les abren, a las 6 de la tarde hay un preencierro y a las 9 de la noche cierran la puerta, ponen un candado y ya es el encierro. Tienen visita, el reglamento del Código de Ejecución Penal señala que el régimen ordinario tiene derecho 3 veces a la semana. Ya el consejo de cada penal, el órgano técnico de tratamiento, determina qué días y en qué horario, pero es durante el día de la fecha o del día de la semana que determinen que los de régimen ordinario pueden recibir tanto amigos como a familiares. Y ya es el órgano técnico de cada penal que establece cuál es el límite por razones o de hacinamiento, que no es el caso, o por razones de seguridad. A Ajá. los tres que estaban en el penal, máximo podían recibir 5 visitas en cada oportunidad. Y ahora lo que estamos viendo es un cuadro que se ha colocado justo en la puerta del establecimiento penitenciario donde se puede leer hasta 3 días de visitas, digamos. Entendemos que, claro, como son expresidentes, probablemente no solo tengan familiares interesados, sino quizás simpatizantes políticos, amigos, X, que quieran visitarlos. Pueden tener hasta 3 días de visita, como estaba ahí el cuadro para Toledo, para Castillo, para Humala. Sí, no es un acto de generosidad del sistema, no es que el INPE así lo admita de buena gente, sino que así lo señala el reglamento del Código de Ejecución Penal. Podría limitarse estas visitas si las condiciones así lo exigen, como ocurre en otros penales. En Castro Castro hay limitación de visitas, tanto así que cuando yo me fui de la institución, Castro Castro estaba cerrado por razones de hacinamiento, ya no entraba un interno más y Ajá. la visita tenía solo determinados días. Acá en este penal, la verdad es que no estaba hacinado. Ya con este ingreso del día de hoy, el penal ya cubre toda su capacidad de albergue. Su capacidad era para 4 privados de libertad, por lo tanto ya está al 100% de su capacidad. Todavía no tiene hacinamiento. Qué interesante el dato que nos dan, ¿no? Ahora, estamos entendiendo que también las celdas tienen como una amplitud que no es, digamos, una celda del penal del Lurigancho, ¿no? Es una Correcto. celda, puede tener una mesa. ¿Me puede describir de Sí. alguna manera cómo son estos espacios donde están los expresidentes?
Ellos tienen, como este penal no tiene como otros penales, digamos, áreas de patio para recibir a las visitas como normalmente ocurre. En este penal se recibe a la visita dentro de la celda. Entonces la celda está dividida en dos y quizás hasta en tres ambientes, porque cada celda tiene un espacio para recibir a la visita, el otro espacio que es el dormitorio, donde está su cama, y el pequeño espacio que cada celda tiene su servicio higiénico, ¿no? Y su ducha. Eso es. Ahora, ¿los alimentos los provee el INPE? ¿Pueden tener un espacio para prepararse sus alimentos? Sí, ¿Cómo se determina esto? ¿Hay un poco de discrecionalidad ahí? los alimentos los proporciona el INPE, vienen de un penal, es decir, de lo que comúnmente se llama la paila. El INPE lo provee todos los días. Adicionalmente, es posible que por razones de dieta y algunos temas de salud, ellos se preparen algún alimento, está autorizado para que lo hagan ahí en esa zona donde reciben a sus visitas. Tienen ahí una pequeña cocina en donde pueden prepararse. A veces no pueden comer frituras como le toque ese día la paila, y solo comen sancochado, ya depende del día, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, de servicios médicos, vimos una urgencia que tuvo Alejandro Toledo, le pasó también en su momento a Alberto Fujimori. Digamos, hay un tópico, hay médicos que están allí que pueden responder a cualquier caso. Lo digo también Sí, por el entendido de que, claro, siendo altos funcionarios, siempre se busca evitar una situación donde ellos mismos puedan poner en riesgo sus vidas, ¿no? sí. Más que el tema de funcionarios, es un tema de salud, como se brinda en todos los establecimientos penales. Todos los penales tienen un tópico a cargo de personal técnico. En el caso del penal, así era hasta determinado momento que un juez vía habeas corpus ordenó que por la salud del entonces interno Fujimori, la institución instale un servicio médico permanente, de manera tal que actualmente el penal cuenta con servicio médico, que los médicos tienen un horario de 6 horas diarias de trabajo, y por lo tanto el médico ingresa todos los días a las 8 y se retira a las 2 de la tarde, salvo que haya alguna emergencia. Pero el personal técnico médico permanece las 24 horas porque así se dispuso vía esta acción de garantía. Así que ese servicio ha quedado implementado, ya no está el interno que mencioné, pero para los nuevos internos, uno de ellos, que duda cabe, a un adulto mayor también, y necesitan normalmente este auxilio, ¿no? Ajá. Espacios de jardinería, espacios, digamos, para que puedan hacer otras actividades también tienen. Esto también en el entendido, y usted lo vivió cuando fue jefe del INPE, que se llamaba a Barbadillo una cárcel dorada, digamos, ¿no? Más allá de lo que puede ser una muletilla, de lo que puede ser un recurso fácil de calificar como de gollerías, hay espacios, hay ambientes, digamos, para hacer jardinería, para tener un espacio al aire libre. Cuénteme un poco de eso y qué piensa también de quienes hablan de una cárcel dorada en Barbadillo. En este país no existen cárceles doradas ni han existido. La cárcel dorada nació en Colombia cuando Pablo Escobar estuvo encarcelado. Él decidía quién era la autoridad, él decidía quién lo visitaba, él decidía quién se quedaba en el penal cuando él así lo necesitaba y hacía fiestas y reuniones. Esa es una cárcel dorada. Eso no existe en este país ni ahora ni hace muchos años. Eso ha desaparecido del sistema, felizmente. Barbadillo no está exento de esas limitaciones. Por lo tanto, ahí hay encierro, la visita asiste autorizada por el INPE. Primero la evalúa, no es que el interno decida cuándo va a ingresar su visita y cuánto tiempo se queda, no, el INPE lo decide. Tienen un área para llevar a cabo el tratamiento penitenciario. Hay un grupo de profesionales que no es permanente, a diferencia de casi todos los penales que tienen su grupo de profesionales de tratamiento por la pequeña cantidad de internos. Acá hay un grupo de profesionales itinerante
que asiste al penal para las actividades de tratamiento penitenciario. Ajá. Al final incluso se habilitó un espacio judicial, ¿no? Un espacio para audiencias Sí, allí, ¿no? sí, eso fue en mi gestión. El Poder Judicial nos pidió un espacio para las audiencias del interno Toledo. Ese, la verdad, que era una zona de abogados, porque también por necesidad tuvimos que construir dos ambientes para recibir abogados. En uno de ellos se implementó esta sala de audiencias, que la tuvieron buen tiempo, pero ya felizmente el Poder Judicial, en un lugar anexo ahí al penal, en el mismo Fundo Barbadillo, por la Diroes, ya ha construido una sala de audiencias. Así que esa zona ha vuelto a ser zona de abogados. Ajá. Y ya si necesitan una audiencia van al otro lado, ¿no? Ahora, señor Yaque, y con esto quiero terminar. Un ciudadano de a pie puede decir por qué a estas personas investigadas y o sentenciadas por corrupción no se los manda a un penal de máxima seguridad o un penal de Chayapalca o un penal del Lurigancho. ¿Cómo se puede responder a esa pregunta que quizá encierra también no conocer un poco la dinámica judicial? Porque esto, entiendo, lo decide un juez, ¿no? Pero ¿qué toma en consideración un juez para decir, ah, no, si eres expresidente te vas a Barbadillo y no al Lurigancho, por ejemplo? No, el juez no dispone el penal. Okay. El Poder Judicial, el juez, solo dispone la prisión preventiva, es decir, el ingreso a un penal. Es el INPE, a través de sus órganos profesionales, el que decide la clasificación, a qué penal va y a qué régimen va. En el presente caso, existe una puntuación, eso está regulado. En el INPE se trata de regular casi todo para evitar la arbitrariedad y, por supuesto, la corrupción también. Entonces, existe una tabla de clasificación que les da un puntaje según las condiciones personales. Eso determina que vaya a un régimen ordinario o a un régimen cerrado especial. En el presente caso, por tratarse de un expresidente y por medidas de seguridad, sobre todo personales, es que se decide que vayan a este penal. ¿Por qué? Porque con las condiciones de hacinamiento que tenemos, le sería mucho más complicado a la institución el resguardo de su integridad cuando hay mucho más internos. Así que nada es distinto en este penal a otros penales. Están sometidos al mismo régimen. La diferencia es que hasta el día de hoy no estaba cubierta toda su capacidad de albergue. Ya el día de hoy se cubrió. Se llenó. Hay por ahí algún penal que todavía no la cubre, pero la mayoría de penales de este país tiene hacinamiento, y un hacinamiento muy preocupante, ¿no? Y una orden del Tribunal Constitucional a todo el sistema carcelario peruano de deshacinar, ¿no? Sí, han prorrogado los 5 años que se dieron el año 2020 para la construcción de establecimientos penales. Siempre decíamos que la sentencia salió el 2020 cuando todos vivimos la pandemia. Era imposible en época de pandemia priorizar la construcción de penales porque la salud era prioritaria. El mundo estuvo en este tema de la pandemia durante 3 años, 20, 21 y 22. Por eso, a partir del 2023, ya recién el mundo ha vuelto a la normalidad, y por eso creemos que los 5 años adicionales son necesarios para la construcción de estos establecimientos penales. Ojalá que las nuevas gestiones así lo hagan.